El tema de ahora es aplicaciones de la derivada. Está en el capítulo 4 de su libro de texto. Los ejercicios sugeridos están en la página 195 y puede trabajar con los ejercicios del 1 al 29. Observemos y vamos a leer algo de teoría en la primera aplicación de la derivada, que es en el movimiento rectilíneo. Estos son problemas que usted se va a encontrar en las clases de física. Una función S es igual a S de t, que proporciona la coordenada del objeto sobre una recta horizontal o vertical, se denomina función posición. Entonces, S de t, función posición. La variable t representa el tiempo y el valor de la función S de t representa una distancia dirigida que se mide en centímetros, metros, pies, millas, etc. A partir de un punto de referencia, S igual a 0 sobre la recta. Entonces, estamos hablando que S en función de t se llama función posición y t es el tiempo. Recuerde que sobre una escala horizontal consideramos la dirección S positiva a la derecha de S igual a 0. Llamemos S igual a 0 como el origen. Y sobre una escala vertical, la dirección positiva la consideramos hacia arriba. Velocidad media es el primer concepto en el cual usted tiene acá una razón de cambio entre el cambio de posición y el cambio de tiempo, que es S en función de t más delta t menos S en función del tiempo sobre delta t. Aquí tenemos un delta S sobre delta t. Esta fracción, si usted se recuerda, es la misma definición de la pendiente de la recta secante. Aquí estamos hablando de velocidad media, que también se conoce como velocidad promedio. La siguiente definición 411 habla sobre la función velocidad instantánea. Y observe, la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la derivada de S. ¿Qué es S? Posición. Entonces, a la derivada de la posición con respecto al tiempo. En la vida real, la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea se refiere a que velocidad media es una velocidad promedio. Si usted fue de aquí a Lima en unos 15 minutos, por decir algo, y a veces iba a una velocidad de 45 kilómetros por hora, a veces iba a una velocidad de 70 kilómetros por hora, otras veces de 58 kilómetros por hora, pero usted dice, bueno, vine o llegué a Lima en un promedio de 15 minutos y la velocidad que tenía más o menos era de 60 kilómetros por hora. Es una velocidad promedio. No iba siempre a esa velocidad. A veces iba más arriba, a veces más abajo. Pero la velocidad instantánea es la velocidad en un instante. Es como que le pregunte a usted, a los 7 minutos que saliste de San Pedro Sula, ¿qué velocidad llevabas? La velocidad en ese instante es lo que se llama velocidad instantánea y es allí donde se aplica la derivada, que sería la derivada de la ecuación posición con respecto al tiempo. La rapidez del objeto en el instante t es el valor absoluto de la velocidad instantánea. O sea que la rapidez siempre es positiva. La velocidad instantánea puede ser positiva y negativa. ¿Qué significa que la velocidad sea positiva? Que el objeto se está moviendo hacia la derecha. Y cuando la velocidad es negativa, el objeto se está moviendo hacia la izquierda. Tenemos otra definición, 412, que es la definición de función aceleración instantánea. La aceleración en función del tiempo va a ser igual a la derivada de v. ¿Qué es v? Velocidad. Entonces sería, en otras palabras, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es lo mismo que derivar dos veces la ecuación posición con respecto al tiempo. Un objeto en movimiento rectilíneo desacelera cuando su velocidad y aceleración tienen signos algebraicos opuestos. Negativo, positivo, positivo, negativo, ahí desacelera. Y acelera cuando su velocidad y aceleración tienen el mismo signo. O los dos son negativos o los dos son positivos. Vamos a empezar a explicarle estos conceptos ya en ejercicios como el número 4. Su enunciado dice:
S en función de t es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Encuentre la posición, velocidad, rapidez y aceleración de la partícula en los instantes indicados. Bueno, como lo primero que nos piden es la posición, nosotros la función posición ya la tenemos. Es la que nos está dando el ejercicio. Y ahí está, miren. S de t es igual a t a la 4 menos t al cubo más t. Nos piden la función posición en los instantes indicados. ¿Qué son esos instantes? Son los valores del tiempo. O sea, t igual a menos 1 y t igual a 3. Lo que usted va a hacer es tomar la ecuación posición y evaluarla en primer lugar en el primer instante, que es negativo 1. Usted va a sustituir ese negativo 1 por t en la función posición. Por eso aquí le va a quedar menos 1 elevado a la 4. Luego menos 1 elevado al cubo, más menos 1. Y va a obtener una respuesta. Menos 1 elevado a la 4 va a ser positivo, más menos, aquí va a ser menos 1, se va a cancelar. Menos 1 al cubo, la carga negativo por menos le va a quedar positivo. Si bien es cierto, no es necesario escribir el signo cuando es positivo, yo lo voy a recalcar. Porque este signo tiene una conclusión. Si el signo es positivo, significa que la partícula está a la derecha del origen. ¿De acuerdo? Si el signo que obtuvimos de la posición en un instante indicado nos da positivo, significa que la partícula está a la derecha del origen. Como esta es la recta de la función posición, lo podemos representar de la siguiente manera. En t igual a menos 1, la partícula está a la derecha. Miren, a la derecha del origen. O sea, aquí está la partícula, esta es la derecha y recuerden, la izquierda. Entonces, en t igual a menos 1, la partícula está a la derecha. ¿Qué distancia ha recorrido? Bueno, 1 kilómetro, 1 metro. Entonces, ese valor de 1, digamos que iría acá. Entonces, repito, el hecho que la posición nos dé positiva significa que la partícula está a la derecha del origen. Vamos ahora a trabajar con el otro instante de t igual a 3. Matemáticamente se hace lo mismo. Se evalúa la función posición en 3. Le va a quedar 3 elevado a la 4 menos 3 elevado a la 3 más 3. Y eso le va a dar a usted una respuesta. 3 elevado a la 4 es 81, menos 3 elevado al cubo es 27, más 3 obtiene la respuesta de 57. También, en este caso, nos da positivo, significa que todavía la partícula en este instante de tiempo está a la derecha. Podríamos colocar aproximadamente que ahora la partícula siempre está a la derecha en el tiempo igual a 3. Y ha recorrido desde el origen 57, como le mencionaba, pueden ser kilómetros, pueden ser pies, pueden ser metros. Aquí está el 57. Bien, esas son las conclusiones con respecto a la posición. Nos piden la velocidad, pero yo no tengo la ecuación de velocidad. La ecuación que yo tengo es la ecuación posición. Es ahí donde aplico la definición que dice que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la derivada de la ecuación posición con respecto al tiempo. Entonces nos vamos a nuestra ecuación posición y le empezamos a derivar. La derivada de t a la 4 va a ser 4t al cubo. La derivada de t al cubo va a ser negativo 3t al cuadrado y la derivada de t va a ser igual a 1. Pues lo que hemos obtenido es lo que se llama la función velocidad instantánea. Esta es nuestra función velocidad instantánea.
Y ahora nosotros sí podemos contestar la pregunta de cuál es la velocidad en estos instantes. Lo que usted va a hacer matemáticamente es el mismo procedimiento anterior, solo que en la nueva ecuación que tenemos ahora, que es la ecuación de velocidad. Así que usted procede a evaluar la velocidad en -1. Recuerde, se va a la ecuación velocidad 4t al cubo. Usted va a tener 4 -1 elevado al cubo menos 3 -1 elevado al cuadrado, siguiendo la ecuación velocidad, más 1. Al hacer esta operación, usted obtiene la siguiente respuesta. -1 elevado al cubo le va a quedar negativo. Por 4 va a ser -4. -1 al cuadrado va a ser positivo. Por menos 3 va a ser -3. Más 1 le va a dar igual a -6. Vamos a colocar el signo color rojo porque recuerde que vamos a tener una conclusión. ¿Qué significa que la velocidad me haya dado negativo? Bueno, significa que la partícula se está moviendo hacia la izquierda. O sea, en un gráfico nosotros tendríamos lo siguiente. En t igual a -1, la partícula, mire, tendría este movimiento hacia la izquierda con respecto al origen. Mire, se está moviendo hacia la izquierda, en t igual a -1. ¿Cómo sabemos eso? Porque la velocidad me dio negativo. Vamos ahora a realizar la evaluación de la velocidad en el otro instante de tiempo, que es igual a 3. Vamos a tener 4, 3 elevado a la 3, menos 3 por 3 elevado al cuadrado, más 1. Vamos a tener que 3 elevado a la 3 acá nos da 27. 27 multiplicado por 4 nos da 108. 3 al cuadrado es 9, por 3, 27. Negativo más 1. Y obtenemos la respuesta de 82. Insisto, aunque no es necesario escribirlo, yo sí lo voy a hacer para que usted relacione que el hecho que la velocidad nos haya dado positiva tiene un significado. Y es que la partícula se está moviendo hacia la derecha. Quiere decir que en el instante que t es igual a 3, el movimiento de la partícula ahora, miren, la flecha es hacia la derecha. Negativo se está moviendo a la izquierda, positivo a la derecha. Ahora aquí, antes de continuar, yo quiero que usted identifique o diferencie qué significan los signos positivos o negativos de la posición y los signos positivos o negativos de la velocidad. En la posición es la ubicación. Aquí me dio que t igual a -1, la respuesta me dio positiva. Significa que está a la derecha del origen. En la otra posición, en el otro instante, me dio positivo. La partícula está a la derecha. Nada más posición. Pero en velocidad, los signos, el negativo significa que en esa posición se está moviendo hacia la izquierda y en el otro positivo, en esa posición se está moviendo hacia la derecha. Ya tenemos entonces la velocidad. Vamos ahora con lo que es la rapidez. En la rapidez, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a colocar la letra R para identificar rapidez y recordar la definición. Va a ser igual al valor absoluto de la velocidad instantánea. Quiere decir que en el primer instante vamos a tener el valor absoluto de -6. Y eso nos va a dar 6. Y en el otro instante, que sería en 3, vamos a tener igual el valor absoluto de 82, que va a ser igual a 82. Recuerde que el valor absoluto de todo número real siempre es positivo. Aquí podríamos ser más específicos y poner -1. La rapidez en función de -1 y acá la velocidad en función de -1. Recuerde que la velocidad en función de -1 nos dio -6. El valor absoluto, que siempre va a ser positivo, representa la rapidez.
La otra incógnita es la aceleración de la partícula. Bueno, aquí debemos de recordarnos que la ecuación aceleración la vamos a obtener encontrando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces nos vamos a nuestra ecuación velocidad, que la tenemos acá, y derivamos 4 por 3, 12, t al cuadrado. 12t al cuadrado. En el siguiente término, 2 por 3 menos 6t. Y lo que hemos obtenido es nuestra ecuación de aceleración instantánea. Ahí está. Esa es la función aceleración instantánea. Entonces, repasamos un poco. Generalmente, hasta este momento, a usted le van a dar la ecuación posición. Al encontrar la primera derivada, encuentra la función velocidad. Al derivar la función velocidad, encuentra la función aceleración. Pero como nos están pidiendo en instantes específicos, le vamos a tener la aceleración en función del tiempo negativo 1. Pero usted sustituye menos 1 elevado al cuadrado menos 6 por menos 1. Recuerde, usted lo hace en su ecuación aceleración. Mire, menos 1 al cuadrado, menos 1. Menos 1 al cuadrado da positivo, aquí nos va a quedar 12, menos por menos da más, y la respuesta nos va a dar 18. Vamos a colocarle el signo, nos da positivo. Bueno, analicemos lo siguiente. ¿Qué significa que la velocidad en ese instante de menos 1 nos haya dado negativo y la aceleración en ese mismo instante nos haya dado positivo? Observamos que tienen signos diferentes. Eso significa que el objeto, ¿verdad? O la partícula está desacelerando. Cuando velocidad y aceleración tienen signos algebraicos diferentes, la partícula está desacelerando. Vamos ahora a la aceleración en función de 3. Vamos a tener 12 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. Vamos a ver qué respuesta obtenemos. Bueno, 3 al cuadrado es 9. 12 por 9 nos da 108 menos 18. Obtenemos la respuesta de 90. Y nos da que esta aceleración también nos dio positivo. Entonces comparamos que cuando yo encontré la velocidad en ese instante 3, me dio positivo. Y la aceleración me dio positivo. Signos iguales significa que acelera. Signos diferentes entre velocidad y aceleración, desacelera. Pongamos en práctica esos conocimientos al ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 nos dan como siempre acá, miren, la función posición. Ahí está. Y nos preguntan en el inciso A, ¿cuál es la velocidad de la partícula cuando S de t es igual a 0? Bueno, leerlo así a veces no es suficiente. Vamos a colocarle acá una palabrita para que usted entienda que la incógnita, en este caso, es la velocidad de la partícula. Pero para encontrar esa incógnita, nosotros tenemos una condición. La condición es que S de t es igual a 0. La incógnita es cuál es la velocidad. Con la condición S de t es igual a 0. Entonces, lo primero que usted va a hacer es recordar que la ecuación S de t ya se la dieron al inicio. ¿Mire? Usted la sustituye como t al cuadrado menos 4t menos 5. Y como le están diciendo que es igual a 0, usted la puede igualar a 0. Aquí dice, mire, S de t igual a 0. Entonces esa ecuación original posición la igualamos a 0 y resolvemos. Generalmente se puede factorizar, pero si no se pudiera, puede utilizar la fórmula. Aquí sería menos 5 y t más 1. Igualando a 0 cada factor, el primero sería t igual a 5 y el segundo sería t igual a menos 1. Perfecto. Ya tengo entonces los instantes de tiempo en los cuales la posición es 0. O sea que si la posición es 0, significa que el objeto o la partícula está en el origen. No está ni a la derecha ni a la izquierda, porque la posición es 0. Entonces nos piden la velocidad, pero
Si bien es cierto, ya tengo los instantes del tiempo, yo no tengo la ecuación velocidad. Pero como tengo la ecuación posición, yo recuerdo la definición que me dice que la ecuación velocidad va a ser igual a la derivada de la ecuación posición con respecto al tiempo. Entonces usted me va a derivar esta ecuación posición, la derivada de t al cuadrado va a ser igual a 2t. La derivada de menos 4t va a ser negativo 4. Y la derivada de menos 5 es 0. Para terminar el inciso A, lo único que nos falta a nosotros es evaluar, por ejemplo, la velocidad en 5. Entonces nos va a quedar 2 por 5 menos 4. 2 por 5, 10, menos 4, 6. Y evaluar la velocidad en el otro instante, que es menos 1. Entonces nos va a quedar 2 por menos 1, va a ser menos 2, menos 4 va a ser igual a menos 6. En el primero tenemos 2 por 5, 10, menos 4, 6. Y en el otro, 2 por menos 1, menos 2, menos 4, menos 6. Me voy a restringir a la pregunta. ¿Cuál es la velocidad en estos instantes? Es 6 y menos 6. Más adelante, cuando ya tengamos unidades identificadas, la velocidad podría ser 6 kilómetros por hora. Y el tiempo, en este caso, sería 5 horas. La posición va a estar dada en kilómetros. Otras veces en metros o en pies. Vamos al siguiente inciso. Siempre identifique cuál es la incógnita. Bueno, nuestra incógnita aquí sigue siendo la velocidad. ¿Y cuál es la condición? Siempre le van a dar una condición acá. ¿Bien? Y la condición es que S de t, no se me vaya a confundir, aquí es la variable t, es igual a 7. Básicamente usted hace lo mismo que en procedimiento del problema anterior. Esta es la función S de t. Usted le escribe t al cuadrado menos 4t menos 5. Solo que ahora ya no lo va a igualar a 0, porque esa era la condición anterior. La condición ahora es que es igual a 7. Bueno, la igualamos a 7. Igualamos a 0 para poder resolver la ecuación. Voy a tener t al cuadrado menos 4t. El 7 está positivo, va a pasar negativo. Negativo 7, negativo 5, me va a dar negativo 12. Factorizamos, nos va a quedar t menos 6 y t más 2. Igualamos a 0 cada factor, nos va a quedar t igual a 6 y t igual a menos 2. Otra vez ya tenemos los nuevos instantes que cumplen que S de t es igual a 7. Si usted quiere estar seguro o segura de esta respuesta, sustituya 6 en la ecuación posición. Seguro le va a dar 7. O si sustituye menos 2, también le va a dar 7. Bueno, como del ejercicio anterior nosotros ya tenemos nuestra ecuación velocidad, únicamente la vamos a escribir. Y nuestra ecuación velocidad va a ser igual a 2t menos 4. Y usted procede a la evaluación de la velocidad en función de 6. Va a quedar 2 por 6, 12 menos 4 es igual a 8. Y la función velocidad en negativo 2 va a ser 2 por negativo 2 menos 4 va a ser igual a menos 8. O sea, utilizamos los instantes que acabamos de obtener en t igual a 6 y en t igual a menos 2. Como esas son las dos preguntas de ese ejercicio número 9, estas son mis respuestas. Vamos a continuar con algo parecido en el ejercicio número 12. De la misma manera, yo necesito que usted se vaya formando en cómo leer, interpretar este tipo de problemas, porque en física eso es lo que usted necesita, saber leer el problema, saber interpretarlo. Y esas son dos cosas que le va a servir mucho. ¿Cuál es la incógnita? O sea, ¿qué le pregunta? Pero siempre, mire, acá, ¿cuál es la condición? Bueno, la condición aquí
Ahora nos piden la posición. ¿Ok? La posición, perfecto. Yo tengo la ecuación posición. Lo que necesito es el tiempo. ¿Cómo voy a encontrar el tiempo? Porque me dicen que la velocidad es igual a cero. No tengo la velocidad, pero recuerdo que por definición la velocidad va a ser igual a la derivada de la ecuación posición. Así que por ahí vamos a comenzar obteniendo la ecuación velocidad, recordándole que es igual a la derivada de la ecuación posición con respecto al tiempo. Entonces acá la derivada de t al cubo va a ser igual a 3t al cuadrado. La derivada de menos 3t al cuadrado va a ser 2 por 3, 6, menos 6t. Y la derivada de 8 va a ser igual a 0. Bien, como nos dicen que la velocidad es igual a 0, aquí nos están diciendo, y esta es mi ecuación velocidad, yo puedo hacer lo siguiente. Mi ecuación velocidad la vamos a igualar a 0 porque esa es la condición. Aquí podemos sacar factor común 3t y nos va a quedar t menos 2. Igualamos a 0 cada factor y acá vamos a tener t es igual 0 entre 3, nos va a quedar 0. El otro factor igual a 0 y nos va a quedar t igual a 2. Ya tenemos los instantes en los cuales vamos a encontrar la posición. Como nosotros ya teníamos nuestra ecuación posición, lo único que tienen que hacer ustedes es evaluar en esos instantes. Vamos a hacerlo en primer lugar en 0. Tenemos acá el instante 0, nos vamos a la ecuación posición y vamos a tener 0 elevado al cubo. Menos 3 por 0 elevado al cuadrado más 8. Vamos a obtener una respuesta. 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado es 0, por menos 3 nos queda 0 y la respuesta queda igual a 8. No nos están preguntando, pero recuerde que como la posición nos da positivo, significa que en el instante del tiempo igual a 0, la partícula está a la derecha, posiblemente 8 metros a la derecha. Vamos ahora con un instante t igual a 2. Vamos a tener acá s en función de 2. Vamos a hacer lo mismo. 2 elevado a la 3 menos 3, 2 elevado al cuadrado más 8. 2 elevado al cubo me da 8. 2 al cuadrado es 4. Menos 3 me queda el negativo 12 más 8. La respuesta me da, en este caso, vamos a ver, 2 al cubo es 8. 16 menos 12 nos da 4. Nos da 4 positivo. Como nos dio positivo, también la partícula sigue estando a la derecha. Vamos al inciso B. Dice, ¿cuál es la posición de la partícula cuando la aceleración es 0? Aquí está la condición. Miren. La condición que se tiene que cumplir es que la aceleración es 0. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la posición? Bueno, aquí debemos de recordar la definición que nos dice que la ecuación aceleración va a ser igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Usted tiene la ecuación de velocidad y la deriva. 2 por 3 le va a quedar 6t. Y la derivada de 6t va a ser negativo 6. Trabajando con la condición que nos están dando, que la aceleración es igual a 0, usted puede hacer lo siguiente. La ecuación de aceleración que acaba de obtener la iguala a 0 y de aquí despeja para t. Le va a quedar 6t igual a 6, le va a quedar que t es igual a 1. Una vez que usted ya tiene el instante, usted ya puede encontrar la posición. Solamente tiene que evaluar la posición, en este caso, en el valor de 1. Vamos a recordar cuál es nuestra ecuación posición. Sería 1 elevado al cubo menos 3 por 1 elevado al cuadrado más 8. Eso nos va a dar 1 al cubo, va a ser positivo. 1 menos 3 más 8. Vamos a obtener la respuesta de 6. Esa es la posición en el tiempo igual a 1, que es el tiempo en el cual la aceleración es 0. Si usted quiere comprobar que este tiempo es correcto, sustituirlo en la ecuación aceleración y le aseguro que ahí le va a dar igual a 0. Tenemos una tercera incógnita. Dice,
¿Cuándo desacelera la partícula? Bueno, aquí es nuestra incógnita, ¿no? Y también nos preguntan, ¿cuándo acelera la partícula? Ok, nosotros debemos de recordar las condiciones de esto, porque esto ya nos lo dieron al inicio, ¿no? Desacelera cuando su velocidad y aceleración tienen signos algebraicos opuestos. Y acá tendríamos que acelera cuando su velocidad y aceleración tienen el mismo signo algebraico. ¿Cómo va a ser este tipo de problema? Bueno, este tipo de problema, lo primero que usted tiene que hacer es identificar dónde la velocidad es igual a cero. Usted escribe su ecuación velocidad, eso ya lo hicimos en el problema anterior, pero lo vamos a volver a hacer. 3t al cuadrado menos 6t. 3t al cuadrado menos 6t, igual a 0. Ok. De aquí, usted puede sacar factor común, 3t, y le queda t menos 2. Y acá, igual a 0, el primer factor, le queda que t es igual a 0. Igual a 0 el segundo factor, y le queda que t es igual a 2. Recuerde, cuando usted quiere determinar cuándo desacelera y cuándo acelera, lo primero que tiene que encontrar es dónde la velocidad es 0. Ok, ahora, para hacerlo un poco más práctico, le aconsejo utilizar una recta real. Vamos a dibujárselo en este momento, esa recta real, con esos instantes de tiempo. Vamos a dibujar acá. Y acá vamos a tener t igual a 0 y t igual a 2. Perfecto. Puede colocarlo acá si usted quiere abajo, no hay ningún problema. De aquí, 0 y acá, 2. Entonces, si vamos a hacer el análisis en todo la recta real, acá vamos a tener negativo infinito y acá infinito positivo. Lo que usted tiene que hacer ahora es encontrar la velocidad en el primer intervalo. Para eso usted va a tomar un valor de prueba, que puede ser igual t igual a menos 1. Acá puede ser t igual a 1. Y en este último sería t igual a 3. Y usted se va a la ecuación velocidad y sustituye. Cuando es menos 1, le va a quedar 3. Menos 6 por menos 1 va a quedar positivo. Le va a quedar 9. Lo importante no es el 9, sino que le digo que la velocidad es positiva. Usted ahora va a encontrar la aceleración en ese valor de prueba, a ver qué signo le da. Entonces usted se va a su ecuación de aceleración, sustituye el valor de prueba que es menos 1 y le va a quedar 6 por menos 1 menos 6 le va a quedar negativo. Ok, observe acá, signos diferentes. ¿Qué significa? Si tiene signos diferentes, significa que la partícula está desacelerando. Y eso es lo que significa. Entonces, vamos a ver qué pasó acá. La partícula está desacelerando. Pero ese es el procedimiento que usted va a utilizar para contestar esa pregunta. Y usted lo va a ir haciendo con todos los valores de prueba. Yo trabajo aquí con t igual a menos 1. ¿En qué intervalo está desacelerando? Bueno, yo tendría acá el intervalo de menos infinito, el intervalo de menos infinito hasta 0. Acá, hasta 0. Y lo mismo haría ahora con t igual a 1. Encuentro mi signo de velocidad con t igual a 1, lo sustituyo y me va a quedar negativa la velocidad. Acá, negativa, porque sustituyo el valor de prueba, recuerde, en mi ecuación velocidad. Entonces acá me queda t al cuadrado sería 1, me quedaría 3, menos 6 sería negativo. Pero la aceleración, ¿a qué es igual cuando t es igual a 1? Bueno, aquí tengo mi ecuación de aceleración y me quedaría acá que si t es igual a 1, mire, me va a quedar 0. ¿Ok? Perdón. Ahí no puedo decir porque no tengo signo. Entonces yo no puedo decir si va a ser un
está acelerando o desacelerando. Sencillamente, vamos al siguiente valor de prueba. Porque recuerde que el signo, el 0, perdón, no tiene signo. Nos vamos con t igual a 3. Aquí tendríamos 3 al cuadrado 9, 27 menos 18. Nos va a quedar positiva la velocidad. Y con t igual a 3 me va a quedar 18 menos 6, me va a quedar positivo. Entonces, cuando usted obtiene el mismo signo, la partícula está acelerando. Y de esa manera hemos contestado lo que nos están preguntando. La partícula está acelerando porque obtuvimos en este intervalo, acá, miren, signos iguales. ¿Qué intervalo es? Bueno, el intervalo sería en ese caso desde 2 a infinito positivo. Aquí. Y acá, como el 0, acá la aceleración no tiene signo, pues nosotros podríamos tomar que la conclusión es la conclusión anterior, que la partícula sigue desacelerando. Quiero compartirles este ejercicio 14, ¿verdad? Donde le preguntan dónde los intervalos de tiempo, donde acelera y desacelera. Lo primero que va a hacer es encontrar la velocidad, igualarlo a 0 y luego hacer el análisis que le acabo de explicar acá. Lo otro es, quiero compartirles un video que está en la plataforma, que es una aplicación de física, que fue desarrollado por estudiantes de los periodos anteriores. Está muy bueno, les recomiendo observarlo. Tengan un buen día, eso es todo por hoy y a seguirnos cuidando todos.